A veces las historias más extrañas son las que parecen más normales al principio, casi cotidianas, diría yo, pero de repente te encuentras con un detalle, un pequeño giro que lo desafía todo. La historia que vamos a desgranar hoy es una de esas, una que, de verdad, nos hará dudar de lo que creemos que es posible. 7. Quedémonos con este número, porque es la clave de todo. 7 días. 7 días después de que una familia enterrara a su gato, el animal apareció en casa, como si nada, intacto. Y claro, la pregunta es, ¿cómo puede ser? Para intentar entender este misterio, tenemos que rebobinar e irnos al principio de todo, a cuando la historia parecía haber terminado. Así que vamos al origen, a un momento muy triste para esta familia, porque para valorar en su justa medida la sorpresa y la alegría del regreso, primero hay que entender el peso que tuvo la despedida. Y todo arranca con una imagen que, se te encoge el corazón. Valentín, uno de los miembros de la familia, se encuentra a su gato, Colo Colo, tirado en la cuneta. La conclusión es inmediata y es terrible, la que todos pensaríamos: lo han atropellado. Y a partir de ahí, pues un dolor inmenso. La familia procesa esta pérdida con una certeza absoluta. No hay ninguna duda, para ellos está clarísimo. Primero, el shock de encontrar el cuerpo. Luego, el duelo, porque no era un gato cualquiera, era un animal al que habían criado desde cachorro, uno más de la familia. Y finalmente, el adiós definitivo. El padre, Gonzalo, cava una tumba en el patio y lo entierra. Para ellos, la historia de Colo Colo ha terminado, punto y final. Pero claro, si la historia terminase ahí, no la estaríamos contando, porque justo una semana después, esta historia da un giro de 180 grados. De la tristeza más profunda se pasa a la incredulidad y de repente una alegría desbordante que lo inunda todo. A ver, hay que ponerse en la piel de esta gente. Están todavía de luto y de repente por la puerta aparece Colo Colo, tal cual, vivo, sin un solo rasguño y, como dice el relato original, actuando como si nada. El shock inicial tuvo que ser brutal. Y después de eso, claro, una euforia que no te la puedes ni imaginar. Y esta es la reacción inmediata, ¿no? Lo primero que haces, coger el teléfono para contar la increíble noticia. Y la frase es clave, lo dice todo. No era Colo Colo, es la primera explicación, la más lógica que encuentran. El cerebro, como es normal, intenta buscar una solución racional a algo que parece imposible. Así que llegan a una conclusión que parece de cajón. Por un lado, el gato que enterraron era otro, un pobre animal callejero que, qué casualidad, se parecía muchísimo. Por otro lado, su Colo Colo, el de verdad, que simplemente se había ido unos días de aventura. Es una explicación agridulce, ¿verdad? Da pena por el otro animal, pero el alivio de tener al tuyo en casa es inmenso. Misterio resuelto, o eso parecía. Pero justo cuando creemos que todo encaja, que la historia ya tiene un final lógico, nos reserva un último giro. Y esa explicación tan tranquilizadora, tan racional, está a punto de hacerse añicos. Y aquí es donde surge la pregunta que lo cambia todo. Porque claro, queda un cabo suelto, y por curiosidad, o quizás para cerrar el círculo del todo, la familia decide ir a comprobar qué ha pasado con el cuerpo del otro gato. Lo que descubren es lo que eleva esta historia de una simple anécdota a un auténtico misterio. Y la respuesta es increíble. La tumba que Gonzalo había cavado con sus propias manos está vacía. El cuerpo del gato que enterraron ha desaparecido. En este preciso instante, la explicación de «nos confundimos de gato» ya no tiene ningún sentido. ¿Qué ha pasado aquí? Pero esperad que todavía hay más, la historia aún guarda una última sorpresa. Porque el paradero de ese segundo gato, el doble de Colo Colo que se ha desvanecido de su propia tumba, está a punto de revelarse. Y aquí es donde el misterio ya se vuelve enorme. Vamos a recapitular los hechos porque son asombrosos. 1. El gato que habían enterrado desaparece de la tumba. Y 2. Ese mismo gato, el que daban por muerto, aparece vivo en casa de la hermana. O sea, esto ya no es una simple confusión. Esto es otra cosa completamente distinta. Así que llegamos al final con un panorama que es simplemente imposible de encajar. Tenemos a Colo Colo, el gato original, sano y salvo en su casa. Tenemos a su doble idéntico, que aparece vivo y coleando en casa de la hermana. Y en medio de todo esto, una tumba vacía en el patio. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Una cadena de coincidencias casi imposibles? ¿Un animal que enterraron por error antes de tiempo? ¿O estamos ante algo más? La prueba de esa vieja leyenda que dice que algunos gatos quizá tienen más de una vida. El relato, por supuesto, no nos da respuestas, solo nos deja con un misterio fascinante que resuena mucho tiempo después de que la historia termina.